El origen de la radio fue una gran historia en Bolivia, creada en 1929. En la ciudad de La Paz fue creada y gracias a una persona más importante. A lo largo de la historia, la radio en Bolivia fue una función muy creativa y que provocaba información a la ciudadanía, que nosotros nos informábamos a través de sus ondas sonoras. La radio fue utilizada para la información y a través de la comunicación. La radio fue un material muy útil en darnos a conocer las noticias y todo detalle a través de la comunicación que se da al momento. Inicio de la radio en Bolivia. En 1929 se dio la llegada en Bolivia en la radio, que es el elemento más importante en la comunicación en ese tiempo, más o menos en el siglo XX. Es decir, que la radio en Bolivia tuvo un papel muy importante, más o menos también en la Guerra del Chaco, que fue un medio de comunicación entre los generales y los soldados. El auge de las radios mineras fue en 1950 a 1980. En las radios mineras, que fue uno de los medios también más importantes otra vez en la minería. Durante las dictaduras militares, la radio fue apreciada por el gobierno. Varias radios telecomunicacionales fueron suspendidas y a riesgo de ser cerradas, seguían transmitiendo en vivo. La diferencia entre las emisoras antiguas y las emisoras modernas. Las emisoras antiguas eran mucho más ambiguas, tenían una tecnología mucho más limitada, la capacidad para comunicar un tema era mucho más limitada y la comunicación con el comunicador y el público era también demasiado limitada. En cambio, la tecnología actual y la moderna en las emisoras es mucho más precisa y mucho más eficiente, ya que podemos comunicar de mejor manera frente al público, podemos interactuar con el público y podemos mejorar a la vez que practicar nuestra forma de expresarnos frente al público. Bajo mi opinión, actualmente las emisoras de este momento son mucho mejores que las antiguas. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos la capacidad de tener este teléfono móvil a nuestra disposición. De esa manera podemos comunicar a todo el mundo y podemos practicar y podemos ser buenos comunicadores a través de la práctica. Oigan, ¿se imaginan trabajar en una mina todo el día y no tener televisión ni internet para enterarse qué es lo que pasa afuera en el mundo? Pues hace muchos años los mineros tenían su propia radio para entretenerse y para pasar el rato. Hoy les voy a contar sobre la radio minera de Bolivia y por qué fueron tan importantes. Las radios mineras eran emisoras de radio que estaban en donde trabajaban los mineros. Ahí escuchaban su música, noticias o simplemente chismes sobre su trabajo, lo que ocurría en ese entorno. Habían varias radios, pero las más conocidas eran estas. La radio minera en el siglo XX en Potosí, la radio minera en Guayani, en Oruro, y la radio minera en Colquiri, en La Paz. ¿Por qué eran tan importantes? Las radios mineras no solo servían para poner música o sus chismes que hablaban por ahí, también servían para organizarse entre ellos, porque mediante la radio se hablaban sobre malos sueldos, malos tratos, y mediante este medio se podían comunicar mejor y organizarse. En conclusión, las radios mineras fueron más que un simple entretenimiento. Fueron la voz de los mineros en tiempos difíciles porque mediante esto se hicieron escuchar y hicieron respetar sus derechos. Fueron la voz del pueblo y dejaron una huella en la historia de Bolivia.